Bueno, interesantísima, ¿eh? Un lujo la entrevista con algunas definiciones importantes. Insistimos que la pueden ver completa en la plataforma, ¿eh? en sale24.com. Bueno, vamos a comenzar ahora con el primer panel del día y nos vamos a dedicar a un tema que ya se tocó porque, por supuesto, concentra, como ustedes saben, gran parte de la expectativa del sector y tiene que ver con el gas natural licuado y, por supuesto, el camino que empieza a recorrer nuestro país para convertir el gas de Vaca Muerta en una exportación de escala global. Durante muchos años el GNL fue una promesa, hoy ya es algo concreto, con inversiones, con plazos definidos, pero por supuesto hay muchos desafíos todavía que deben enfrentarse y justamente vamos a dedicar los próximos minutos y este panel a hablar de eso, ¿no? De los desafíos, de lo que se viene y de la perspectiva en general de un negocio que puede cambiar la matriz exportadora de nuestro país. Vamos a presentar y a convocar a los integrantes del panel que va a estar moderado por Gabriela Aguilar, que es la presidenta electa de Argentina Texas Chamber of Commerce. Lo convocamos también a Rodolfo Freire, el CEO de Southern Energy, a Mariano D'Agostino, VP de Harbor Energy, y a Roberto Castellino, Managing Director de Santander. Les damos la bienvenida para este primer panel. Vamos a recibirlos con un aplauso, por favor. Ahí está. Todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por la invitación. Y este panel vamos a estar hablando de GNL. Bueno, la verdad que hablaron mucho ya, ¿no? O sea, María, Horacio. Pero bueno, vamos a meternos un poquito más en profundidad, entendiendo que el GNL está presente en la vida de Argentina desde el año 2008, con un rol diferente, incluso desde el punto de vista de seguridad energética, en la base incluso de la oferta de gas, ¿no? Natural. Este rol fue cambiando, hoy sigue siendo parte de la seguridad energética y lo va a seguir siendo, como comentó María, particularmente en los meses de invierno. Pero, ¿qué es lo que cambió con respecto a ese sueño que se tenía de transformar y tener un proyecto de exportación de GNL? Porque la verdad que el recurso estaba. Es un recurso de clase mundial. Lo que se necesitaba también era un proyecto que lo estructure y, por otro lado, la banca que esté dispuesto a financiarlo. Y para eso vamos a estar hablando con las tres patas que conforman estos proyectos. A mí me gustaría... Sí. ¿Sí lo levanto? Aquí, perfecto. No. Bueno, a mí me gustaría comenzar con Mariano, que nos va a dar la visión ¿no? del recurso en sí mismo. Y Harbor tiene una posición en todo el mundo, es una empresa internacional, pero una gran parte de ese recurso está en Argentina. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué una empresa internacional que tiene la posibilidad de invertir en distintos mercados y que también tiene distintos riesgos, por qué se animó y qué lo convenció para dar el salto a participar del proyecto de GNL? Bueno, muy bien. La verdad que es una pregunta súper interesante. Es verdad, Harbor tiene individualmente a la Argentina como su fuente más grande de recursos, 2C. Y lo que se vio en este año y medio de Harbor en Argentina es que Vaca Muerta cumplió las tres condiciones que uno se pregunta, ¿no? La parte geológica está, la parte de producción está y tenemos una suficiente cantidad de recursos como para ampliar. Lo que nos da el GNL es un salto natural de un canal más para poder crecer en producción y poder convertir esos recursos 2C en primero reservas y después en un crecimiento de producción y asegurar producción. Así que básicamente fue ese, fue el salto de darnos un canal de monetización de reservas, de internacionalización de esas reservas a través del canal de GNL. Así que rápidamente estuvimos entre los primeros en sumarnos al equipo en ese momento de Golar y PAE.
Y fue muy interesante, muy motivador el ver que se concretaba esa posibilidad. ¿Sigo? No. Después Quería que seguimos sea igual, tenemos... con la zaraza, como dijo un ex ministro. Rolo, la verdad que una de las cosas más difíciles es estructurar un proyecto de GNL. Incluso hemos visto proyectos en Estados Unidos, incluso que teniendo mayores posibilidades, acceso a financiamiento, no se han podido finalizar en su estructuramiento, ¿no? Cuando salías a vender, porque ya tenemos, es como la película a mitad contada, o sea, ya tenemos el contrato, pero cuando tenías que salir a posicionarlo, ¿no? Cuando tenías que salir a vender, ¿cómo CESA, ¿no? Posicionabas el proyecto, ¿no? Cuando en un mundo que busca diversificar, ¿no? Gracias, Gaby. ¿Se escucha? Sí. Okay. Yo te escucho. No, ahí está. Upa. Ahí, Bueno, no, a ver, nosotros obviamente venimos trabajando en este proyecto hace ya, yo siempre digo que empezamos con una hoja en blanco, con una primera llamada con un agente de Golar en octubre del 2000. Ya pasan los años tan rápido que ya 23, me confundo. 23, ¿no? Sí, 23, que parece un montón, pero para proyectos de este tipo, de esta escala, igual creo que se escucha, ¿no? Se escucha, ¿no? Estaba diciendo que para proyectos de esta escala son tiempos cortos. Recién lo escuchábamos a Horacio y él mencionaba, si bien es un proyecto más complejo, el IPF, mencionaba los plazos, ¿no? Y yo siempre digo que todo lo que hemos recorrido en Southern Energy desde el inicio de ese octubre de 2003, donde con un llamado de teléfono o una videoconferencia se inició todo este proceso, a hoy 2 años y medio más o menos más tarde, es muchísimo, porque fue empezar, crear una compañía que en ese momento se creó entre PAE y Golar, sumar socios en ese contexto, como decía Mariano, con Harbor, con Pampa y después con YPF. Nada, convencer en ese proceso, digamos, de todo lo que estábamos haciendo. Ahora sí, corta, ¿no? sí. Se corta. ¿Y este qué hago? ¿Ese anda? Sí, bueno. Mejor. Y en paralelo ir estructurando todo este proceso con, de vuelta, sociedades, incorporando socios, avanzando en lo que era permisos, digamos, todo lo que es permisología. Y uno cree que los permisos es algo que es natural, pero que en ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos, todo lo que es la permisología para proyectos de LNG demora muchísimo. Bueno, acá hicimos RIGI, de los primeros RIGI para el primer barco, después hubo que sumar un segundo para el segundo barco, permisos de exportación, que siempre digo, permiso de exportación en Argentina de largo plazo, en firme, por 30 años, que uno dice, bueno, esto es un trámite, no es un trámite, y sobre todo, digamos, primer proyecto de Expo de GNL, digamos, era súper importante poder hacer eso y ir. Y nosotros siempre al mercado íbamos con un mismo discurso, íbamos construyendo y poniéndonos hitos, y cuando salíamos hacia el mercado a vender o a empezar a presentar el proyecto en sociedad para tratar de empezar a conseguir off-takers, que fue un proceso que duró también su par de años, bueno, fuimos, de vuelta, Southern Energy no existía para el mundo del LNG, con lo cual era ir posicionándonos en las distintas conferencias, hablando, contándoles un proyecto. Obviamente Vaca Muerta ya estaba en el radar de todas las empresas que están en el mundo energético, pero el GNL y Southern Energy no existían, con lo cual fue un trabajo de ir posicionando marca y siempre, yo siempre lo digo, siempre con el argumento de, bueno, esto es diversificar para los clientes, ¿no? Diversificar la oferta. Vos tenés la concentración de la oferta en 3 grandes países, Qatar, Australia y Estados Unidos, y obviamente sin saber lo que iba a ocurrir este año con la guerra, siempre sosteníamos que la diversificación era un activo para el proyecto. Bueno, digamos, nosotros firmamos el primer acuerdo el año pasado con CEFE, este año, pero lo trabajamos el año pasado y firmamos primero un Heads of Agreement. Y bueno, hoy
hoy un poco la realidad nos confirma que lo que presentábamos en sociedad como compañía, como punto de diversificación, como mitigación de riesgos, sobre todo los geopolíticos, se paga. Roberto, me gustaría ir ahora al sector financiero, ¿no? Porque aparte Santander tiene una posición bastante única, tiene un rol hasta protagónico, ¿no? O sea que tiene una penetración bastante transversal, poco común en el mercado, desde abarca Acquisition Finance, Corporate Finance, bonos corporativos, bueno, co-sponsors, como decía, ¿no? Co-advisors con JP Morgan, hasta también llegan al payroll, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué cambió para que el capital internacional vuelva a mirar al país, ¿no? Y estructurar este tipo de proyectos. ¿Escucha? No. ¿Ahora? Hola. Hola, hola. Ahí está. A ver, creo que a partir No. Dale. Sí, a ver, a partir de 2024 se fueron dando en Argentina distintas situaciones que como banco, que no empezábamos a trabajar con la industria en ese momento, sino que venimos trabajando desde hace muchísimos años y muy cerca de la industria, se fueron dando situaciones donde tanto a nosotros como banco como a los inversores fueron dando confianza de que se podían pensar en cosas de más largo plazo. Ya solo para darles una idea, del 2024 a hoy se emitieron en bonos internacionales corporativos más de 25 billones de dólares en alrededor de 27 transacciones. Definitivamente el mundo corporativo es distinto al mundo de Project Finance, pero de todas maneras el mercado empezó a entender distintas cosas, no es un solo factor, es los recursos, los sponsors, la capacidad técnica, el contexto de mercado, la situación del mercado internacional. Para lo cual fue un proceso que creo que fue una buena experiencia para la industria Vaca Muerta Sur, que fue una transacción que se armó donde al principio muchos decían esto es imposible de financiar, es imposible de armar, se logró armar, la industria logró armar y juntar, los principales operadores de la industria lograron juntarse y lograron una transacción exitosa y nosotros como banco logramos también hacer una financiación exitosa. En todo Project Finance o en general la proporción deuda-equity es más o menos 70-30. 70% deuda, 30% equity. Por lo cual el financiamiento es una pata súper importante. Pero como decía antes, no fue de un día para otro, es un proceso que se está dando, de hecho lo estamos recorriendo. Nosotros hoy como Banco Santander estamos trabajando en varios proyectos, en Southern Energy, en San Matías, mejor dicho. Bueno, Horacio lo ha dicho, estamos también trabajando como advisor en el proyecto Argentina Energy, donde en la revisión desde el lado financiero se ponen arriba de la mesa muchísimas cosas, desde definitivamente los recursos, los sponsors, el EPCista, los off-takers. Es una conjunción de cosas que están arriba de la mesa que nosotros como banco, ya sea advisor o como rol financiero, o, digamos, poniendo capital propio o buscando inversores, tenemos que armar un escenario o armar una estrategia, una estructura que sea posible vender a inversores, ya sea inversores internacionales, locales o lo que fuera. Por lo cual, no, es un proceso que se va dando en el tiempo, es un proceso que también estamos aprendiendo de alguna manera a desarrollar. Pero todo esto se basa en condiciones estables. Ninguno de estos proyectos se puede pensar si no lo pensás en 15 años, como mínimo. Son proyectos que tienen periodo de construcción 3, 4 años, por lo cual ya para construirlo, para que empiece a generar el primer dólar, necesitas 3, 4 años. Por lo cual, si no lo pensás a 15 años, es imposible. Y eso se basa solamente en si tenés condiciones estables desde la macro, impositiva, regulatoria y todo lo demás. En este tema, y cuando hablamos de proyectos de esta envergadura, pensamos en 20 años, ¿no? Plazo. Entonces, Mariano, a ver,
el recurso es muy importante, porque, y particularmente el shale, donde requiere un compromiso de inversión permanente, ¿no? Hay que perforar permanentemente durante los próximos 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta, ¿no?, para garantizar que ese gas se encuentre disponible, ganar esa confianza y pagarle a Roberto, por supuesto? Bueno, a ver, creo que la primera respuesta ya la industria la dio, Vaca Muerta es una realidad. Siempre hablamos del potencial de Vaca Muerta, pero cuando hablamos del potencial de Vaca Muerta estamos hablando de cómo vamos a llevar esto al próximo nivel, no dónde está hoy Vaca Muerta. Vaca Muerta hoy es una realidad productiva, geológica, en infraestructura, en logística, en supply chain. Entonces, la respuesta más técnica, que era la primera que estábamos haciendo por ahí hace 10 años atrás, es esto existe y lo vamos a poder explotar. Entonces, creo que la siguiente pregunta es ¿cuán estable va a ser el modelo de negocios que tenemos con Southern Energy? Y ahí, a lo que contaba Rolo antes, cómo se fue estructurando el negocio, cómo nos subimos los nuevos accionistas, los nuevos sponsors del negocio, le dio un marco, todo dentro del RIGI, dentro de estos permisos de exportación por 30 años, y un modelo de negocios que inicialmente pudimos financiar con equity, y que ahora estamos empezando a migrar en la gran parte de infraestructura, que es el San Matías Pipeline, a un project finance o aportes de bancos. El recurso está. Lo que necesitábamos era hacer este modelo de negocios estable, con reglas de juego, con capacidad de ejecución, porque creo que lo que hoy está demostrando Southern Energy, con Rolo a la cabeza, es esa capacidad de concreción, esa capacidad de delivery de lo que vimos hace un año, no más, un año y medio. Hoy lo estamos empezando a ejecutar y se está empezando a ver, y el año que viene vamos a ver el primer dólar en nuestro flujo de fondos. Bueno, y cuando decís el año que viene, el otro día salió un posteo de que, o comentaste vos la semana pasada, que 365 días para la llegada, ¿no?, del Gili. Del Gili. 340, ¿no? Y bueno... Estamos como los presos. Sí, estamos... Sí. Bueno, creo que, esa es la pregunta, ¿no? Es ¿cuáles son tus grandes desafíos, ¿no? ¿Qué no te deja dormir a la noche? Porque es estructurar algo de cero, ¿no? Desde lo estructural, el proyecto en sí mismo, el fierro, pero también el recurso, ¿no?, humano. Son distintas fases, obviamente, por las que uno va atravesando, porque al final yo vengo, digamos, desde el minuto 1, ¿no?, en este proyecto, con otro rol que tenía, y ahora, digamos, con este nuevo rol a cargo, digamos, de si querés, la ejecución ejecutiva de Southern Energy, ¿no? Pero pues toda la primera etapa fue, viste, el diseño del modelo de negocio, el tratar de poner todos los papeles como para que juntar las distintas partes para poder hacer el proyecto viable, y hoy es ejecutar para hacer delivery del proyecto, como decía Mariano, en menos de 300 o 340 días. Entonces, es importante porque uno cree que, bueno, es listo, llega el barco y punto, ya está, ya empezás a exportar GNL, ¿no? Y la verdad que son 1000 temas que se van tocando o que se van interrelacionando para que el día que el barco llegue, primero, tengan lugar donde amarrarse. O sea, no es que el barco llega y se fondea en cualquier lugar, no. Tiene un sistema de amarre súper complejo que está hoy en construcción en Europa, que hay que traerlo, que se ancla a 40 metros de profundidad, que tiene que venir con un barco especial para que haga todo eso. Y todo esto que parece, digamos, una pavada o que uno cree que puede ser muy sencillo, nada, son mover estructuras pesadísimas que por ahí tienen los problemas logísticos que hay que hacer, que hay que verlo. Cómo importás el barco, todos los temas aduaneros, cómo exportás, también todo el tema aduanero. Nosotros tenemos que, y acá estamos trabajando mucho con la provincia de Río Negro,
por un lado estos barcos van a tener, cada barco va a tener más o menos 80 personas viviendo 28 días en el barco, y después van a ser turnos de 28 por 28, ¿no? Entonces, hay gente viviendo ahí. Para que haya gente viviendo en el barco, hay que llevar suministros al barco, digamos. Entonces tenemos todo lo que es la parte logística de tanto los remolcadores, que es para que asistan a los barcos, por lo conoces bien, Gaby, a los que vienen a cargar el producto, pero los barcos de la tripulación que tienen que navegar desde el puerto de San Antonio hasta el barco aproximadamente 2 horas y media, dependiendo de las condiciones climáticas y de viento y marea. Todos los repuestos, todo lo que es alimentos, bueno, todo eso es un desafío que hoy, digamos, si uno mira el puerto de Río Negro, no hay nada para eso. Entonces estamos, entre otras cosas, preparando todo lo que sería la base logística para poder atender gente y suministros para cuando venga el barco. El otro es todo lo que es la tripulación y todo lo que es generar, junto con la provincia, capacidades técnicas para que la gente, que por ahí el barco cuando inicialmente llega con extranjeros, vayamos formando gente, y en eso estamos trabajando en distintas escuelas técnicas con la provincia, para poder formar gente para que el día de mañana todos los que estén, o gran parte de los que estén, operando los barcos y haciendo todo esto que yo te comentaba recién, sean argentinos. El otro tema es el gasoducto, lo mencionaban. Digamos, nosotros creamos una empresa que se llama San Matías Pipeline, que son los mismos accionistas de SESA, de Southern Energy, y entonces estamos todos en el proceso del comienzo de la construcción del gasoducto. Ahí estamos trabajando con el Santander, entre otros, para justamente la financiación, porque ese gasoducto sí va a requerir, va a ser Project Finance. Así que bueno, eso es importante. Nosotros vamos en algún momento en agosto, se van a estar ya recibiendo los primeros caños para poder empezar ya la construcción a partir de agosto. De eso ya estamos esperando formalmente el RIGI, pero ya fue aprobado por el Comité de Inversiones del RIGI para el gasoducto. ¿Qué más? Bueno, obviamente hablé hace un ratito del tema de la comercialización del GNL, ¿no? Este proyecto tiene una capacidad de 6 millones de toneladas, con CEFE, que fue el primer contrato de LNG que se hizo por casi 10 años, por 8 años, es de 2, con lo cual hoy estamos también trabajando junto con las distintas contrapartes que sigue habiendo mucho interés en el GNL, y eso es bueno para no solamente nuestro proyecto, sino para el proyecto que Horacio comentaba, que él obviamente a través de YPF está liderando. Hay mucho interés, mucho apetito, así que estamos trabajando para seguir comercializando las 4 millones de toneladas que nos quedan. Y quizás acá, para un tema importante, que lo hilo con la primera pregunta que me hiciste antes, es nuestro proyecto, al no haber sido un proyecto tan pesado en lo que es CAPEX, nos permitió no hacer, por lo menos para Southern Energy, Project Finance, y eso, yo te decía que la diversificación había sido un elemento súper relevante. El otro elemento muy, muy importante fue la flexibilidad que teníamos por no tener Project Finance, ¿no? Entonces, generalmente todos esos proyectos de LNG, que son muy de capital intensivo, requieren, digamos, de 15 o 20 años de contratos de offtake. Bueno, en nuestro caso, el primero que hicimos fue por 8 años, y creo que también eso fue entrar al mercado con un producto diferenciador respecto de, por ejemplo, los proyectos, si querés, más tradicionales que se hacen en Estados Unidos. Y acá me gustaría ver un poco, Roberto, nos metemos ya más en el tema de financiamiento, ¿no? Porque ¿qué hace bancable, ¿no? a un proyecto de GNL argentino? Y también la gran pregunta es si hay capital suficiente, ¿no? Capital hay, suficiente para todos estos proyectos, ¿no? ¿Cómo está vista Argentina, ¿no? A ver, la bancabilidad de este tipo de proyectos, como decía antes, tiene que ver con distintos factores. Y si hay capital suficiente, bueno, ese es un desafío. Nosotros como Banco Santander hoy estamos participando en varios proyectos, algunos públicos, otros confidenciales todavía, y tenemos una perspectiva futura de la potencial necesidad de fondeo.
Creemos que hay distintas fuentes de financiamiento para los distintos proyectos, dependiendo de las características de cada uno de ellos, como pueden ser las multilaterales, como pueden ser ECAs y otras fuentes de financiamiento, además de los inversores tradicionales. Pero bueno, ese es parte del desafío, pero que creo que ese desafío, digamos, seguimos viendo un desafío en ese escenario, pensando en el mediano plazo y pensando en volúmenes de proyectos 10, 15, 20 bi, como estamos hablando. De todas maneras, también volviendo a lo que decía antes, empezamos un camino de desarrollo de este tipo de productos, si se quiere, de Project Finance con Vaca Muerta Sur. Probablemente San Matías sea el segundo proyecto con el cual vamos a ir a mercado. Y cada una de esas etapas se va aprendiendo. Se va aprendiendo no desde el punto de vista técnico de los Project Finance, porque de eso sabemos, tenemos un equipo global enorme con amplia experiencia en proyectos en Estados Unidos, en África, en un montón de lugares, pero aprendemos de cómo comercializar este tipo de producto financiero desde Argentina, que es justamente tu pregunta. Pero cuando vas al inversor o buscas una multilateral y demás y le mostrás los recursos, le mostrás los sponsors, le mostrás la experiencia y le mostrás el RIGI, por ejemplo, que es un elemento importante para este tipo de proyecto, que da estabilidad en distintos aspectos, empiezan a mirarlo de otra forma. Es un trabajo día a día, es un desarrollo, es una construcción, nada de esto se hace de un día para otro. Nosotros estamos muy confiados, como decía Mariano al principio, tenemos vocación como banco del desarrollo de la industria, como parte del desarrollo del país, para lo cual estamos dedicados 100% con equipos globales y equipos locales, dedicados 100% en el armado y en el apoyo de estas transacciones. Somos optimistas en el futuro. Es necesario que para poder consolidar este optimismo se mantengan las condiciones macro y de estabilidad para la industria. Y acá me gustaría escucharlo, Mariano, que cuando se tiene que sentar en una reunión, ¿no?, con sus marianos de otras partes del mundo, ¿no?, y Mariano va y dice, no, hay que ampliarlo y queremos este proyecto, 20 años, Argentina. ¿Qué señales o qué decís vos o qué señales pensás que son importantes al momento de vos justificar y presentar estos proyectos, ¿no? Bueno, nuestra compañía es una compañía muy disciplinada en la alocación de capital. Entonces, estamos permanentemente conversando en dónde se pone el CAPEX como compañía global, pero tiene más de una dimensión, más allá de la dimensión técnica o la dimensión rentabilidad. Yo creo que dentro del storytelling de este proyecto en particular, el RIGI es fundamental, es algo que le da un horizonte de estabilidad, un horizonte de reglas de juego, que es lo que decía Roberto, muy importante para el inversor extranjero. Número 2 es esta vía de internacionalización de nuestras reservas, de tener una alternativa más que puede ser de crecimiento o puede ser meramente de interrelación de distintos mercados. Y la tercera es la infraestructura, de que la infraestructura es realizable, es ejecutable. Y lo que hoy se está viendo cuando uno mira el mapa argentino es que la infraestructura está sucediendo, que hay iniciativas concretas que se van logrando financiar, logrando vender, logrando construir, logrando contratar. En este caso, nosotros hicimos el consorcio de punta a punta. Tal vez eso en el futuro cambie para los nuevos proyectos, pero en este proyecto en concreto, cuando lo miramos, tenía esas tres patas bien consolidadas. Rolo, cuando
a ver, desde que empezaron, ¿no? 2023. Sí. No, era otro mundo, ¿no? Más allá de que hoy ya nos despertamos y no sabemos si está el estrecho de Hormuz abierto, cerrado, ¿no? Creemos que, bueno, ya se está llegando a un acuerdo, pero es un momento histórico diferente del que teníamos hace 8 meses atrás, ¿no? Entonces, ¿qué buscan, ¿no?, los mercados internacionales? Cuando vos salís a vender, tu percepción, ¿no? ¿Qué están buscando los compradores de GNL hoy que no lo veías, por ejemplo, hace un año atrás? No, te diría que básicamente tener seguridad de lo que le estás vendiendo lo van a poder recibir, que al final es seguridad de suministro, seguridad de abastecimiento. Yo te diría que eso es lo que buscan. Flexibilidad también buscan, pero eso lo buscaron siempre, digamos, en el mercado de GNL. Siempre la flexibilidad pagaba, digamos, respecto a contratos o típicos esquemas de súper rígidos en cuanto a lo que era venta del LNG. Te diría, seguridad ante todo, diversificación y flexibilidad son, si querés, los grandes drivers de que hoy cuando vemos o hablamos con todos los clientes, buscan. Tema plazo también es un tema que cuando uno le viene con opciones de plazo más reducidas respecto de vuelta de lo tradicional de 20 años, es algo que lo vemos como que tiene su saldo, si querés, favorable, o también suma. Por eso para nosotros, el proyecto lo concebimos inicialmente, fue cambiando, ¿no? Desde que lo pensamos originalmente, que era un solo barco, era un proyecto estacional, con CAPEX reducido, entre comillas, porque era simplemente conectarnos al sistema de transporte existente. Pero bueno, después rápidamente eso evolucionó, que aunque estaba y además esto era, digamos, el time to market que teníamos, y por eso este proyecto al final se hizo tan rápido, porque se hizo se montó sobre un barco que existe. Hilli está en Camerún, está hasta el mes que viene en Camerún, o sea que ya está por último mes de contrato, le queda casi, que después se va a Singapur, donde básicamente se le hacen algunos arreglos y después viene a Argentina. Bueno, todo eso lleva un año, ¿no? Desde que se va de Camerún hasta que llega a Argentina. Pero el time to market, o sea, cuándo podía estar ese producto, es importante. Y eso también lo ven los clientes, Gaby, porque cuando vos le decís, bueno, tengo un proyecto que empieza en X cantidad de años, en 5 o 6 años, que todavía no, digamos, está en proceso de elaboración, bueno, es una cosa. Cuando vos le decís, tengo un proyecto que ya tiene los permisos, que ya tiene FID, que está en construcción, que además lo que le venís contando sistemáticamente durante los últimos 2 años se cumple y lo ven, bueno, eso también genera credibilidad. Y yo siempre digo que nosotros al final somos el conejito de India para el proyecto YPF, ¿no? Porque al final todo lo que hagamos bien y todo lo que hagamos mal le va a pesar o lo va a ayudar al proyecto YPF. Entonces, obviamente Horacio tiene la bandera del proyecto de ellos, que es de la Argentina, y lo que contó hace un rato, pero siempre lo que hablamos con ellos es que es súper importante cómo hagamos las cosas que hagamos y cómo definamos, porque ciertas cosas que vamos definiendo le van a setear de la forma que lo tienen que hacer ellos. Me fui un poco por las ramas, pero quería volver a... yo les contaba que el proyecto nuestro nació como estacional, después mutó a un proyecto, digamos, con el segundo barco, que eso obviamente hizo que cambiara un poquito porque tuviésemos que necesitar el gasoducto dedicado, y ahí sí que se puso un poco más pesado en CAPEX. Pero bueno, creo que hemos sido inteligentes también con los bancos que están trabajando en el financiamiento, de buscar la forma para que podamos seguir teniendo, a pesar de tener el Project Finance, podamos seguir teniendo flexibilidad de cara a los clientes en cuanto a el producto que le ofrecemos. Y quizás lo otro, y para no aburrir, es la flexibilidad en los indicadores. Uno cuando vende GNL puede vender con distintos indicadores, algo, digamos, linkeado con el petróleo, algo eventualmente con el precio de gas de Estados Unidos o con los mercados asiáticos y europeos. Bueno, nosotros la verdad que hemos desarrollado este proyecto para tener un poco de todo. Básicamente estamos creando un portafolio donde uno puede tener diversificación en cuanto a indicadores de precios. Que no te pasa por ahí en Estados Unidos, ¿no? Que está muy orientado a que los que ofrecen sus proyectos lo ofrecen básicamente en fórmula Henry Hub. Nosotros la verdad que hicimos, digamos, una mezcla con CEFE, con Henry Hub y con Brent,
Y bueno, y ahora estamos buscando algunas alternativas para lo que estamos empezando a comercializar, que esperemos que durante este año podamos tener algún acuerdo adicional con algún o algunos clientes. Me parece, a ver, desde la mirada externa, ¿no? En Argentina bastante intermitente, ¿no? O winding, ¿no? En algún punto. Creo que hasta es muy diferente ver un proyecto en papel, ¿no? Que ver un proyecto iniciándose, ¿no? Operativo, con lo cual el inicio también del año que viene va a ser muy importante, ¿no? Y ahí voy un poco, Roberto, ¿no? Ustedes fueron parte del estructuramiento del VEMOS, ahora también están participando activamente, ¿no? Y esto es un poco la mirada también, un poco la contraparte de la pregunta que le hago, ¿no? a Rolo, ¿no? Que le hice a Rolo de el mundo es distinto hace un año de lo que es hoy. Cuando vos tenés que ir a buscar partners, ¿no? Socios estratégicos para el financiamiento de estos proyectos, primero, ¿qué les decís? ¿Qué buscan? ¿No? ¿Y cuál es la diferencia con respecto a lo que era el año pasado, ¿no? Yo creo que hay distintos factores que influyen en el financiamiento y, como decía antes, también hay distintos buckets de donde se puede obtener financiamiento para este tipo de proyectos. Claramente los proyectos de industria hoy por hoy también tienen un perfil geopolítico que por motivos no muy no positivos, pero tiene un impacto positivo para Argentina. En el sentido de que hoy las SECAs, por ejemplo, las agencias de crédito de la exportación, típicamente financian equipos de proveedores de cada una de las SECAs, pero hoy también las SECAs financian a los off-takers, para lo cual para las agencias de créditos nacionales de los distintos países, principalmente europeos, tener asegurado el financiamiento para ese off-taker es importante, para lo cual desde el punto de vista de los off-takers hay gran interés por el recurso de energía, eso lo vemos. Nosotros hoy estamos trabajando muy de cerca con las agencias de crédito de la exportación y en algunos proyectos con multilaterales y vemos muchísimo interés en todo lo que tenga que ver con energía. Por otro lado, el inversor de deuda, si se quiere, de este tipo de proyectos, busca lo que busca siempre todo inversor. Primero rentabilidad, pero sobre todo repago. Por eso es tan importante esto que hablaba al principio, ¿no? de la estructuración del Project Finance con todos los participantes que tiene dentro de una cadena para armar un Project Finance y de la estabilidad del contexto. Si alguno de estos elementos dentro de la estructura de la transacción falla el proyecto. Entonces, esta conjunción que empieza con los sponsors y termina con el off-takers tiene que ser perfecta para que el resultado sea correcto. Creo que es juntar distintas partes para que termine dando un resultado correcto. Argentina con Vaca Muerta Sur, como vos decías, que nosotros participamos activamente, ha sido un caso de éxito. Está al 70% de la construcción, se espera para fin de año que ya empiece a transportar petróleo. Va a ser un súper buen antecedente para lo que se viene. Entonces, de esa forma se va construyendo la experiencia y se va construyendo de cara a los inversores. Incluso en un entorno donde también había cierta resistencia, ¿no? Para el financiamiento de upstream, ¿no? Definitivamente, sí. Bueno, sí, eso fue modificándose en el tiempo. Definitivamente hoy hay otra mirada con respecto a los recursos energéticos y la necesidad de la energía. Por otro lado, también se endurecieron mucho los controles y los requisitos, pero hoy hay una mirada de seguridad energética que quizás hace 5 años atrás había otro foco. Nosotros como Banco Santander entendemos que se puede asegurar el recurso energético cuidando los otros aspectos, digamos, ambientales y demás. Por lo cual, en eso estábamos. De vuelta, preguntabas, ¿cómo ves el mercado? Lo vemos receptivo, siempre y cuando seamos capaces de ofrecerle estas condiciones de estabilidad. Nos quedan 2 minutos, así, pregunta flash, ¿no? a los 3, ¿qué es lo único que no puede faltar
para que la Argentina se consolide como un exportador, ¿no?, confiable de GNL. ¿A mí? No. Yo voy a decir Bien. infraestructura. Creo que es el gran desbloqueador de las moléculas que ya probamos que tenemos. Entonces, de alguna manera le tenemos que armar una ruta hacia el Atlántico o hacia el Pacífico, pero a esas moléculas hay que armarle el camino. Y eso es la infraestructura. Sigo yo, Rolo, después te paso el micrófono. Sumado a lo que decís, Mariano, yo creo que la industria necesita seguir trabajando de forma coordinada y que es parte para hacer el desarrollo de infraestructura en forma eficiente. Bueno, aparte de las dos cosas que dijeron, que obviamente son muy importantes, y el trabajar coordinado en este proyecto, digamos, yo tengo 5 accionistas, así que es todo un laburo, pero no, te diría, obviamente el recurso que lo tenemos, la infraestructura y la estabilidad, ¿no? Obviamente y la estabilidad regulatoria, la estabilidad ambiental, la estabilidad macro, todo eso son temas que ayudan. Pero creo que es un círculo virtuoso, ¿no? Porque al final, cuando nosotros, que ya estamos a nada de poder exportar, empecemos a exportar, vamos a seguir generando actividad, vamos a seguir generando oferta de divisas, con lo cual creo que es un círculo virtuoso el que se empieza a dar, y lo vemos hoy en los resultados de la balanza energética, digamos, que tiene Argentina, que empieza a ser súper avitaria. Nada, yo creo que manteniendo eso, vos le diste un poco de estabilidad al mercado energético y viste la cantidad de proyectos que se presentaron en toda la cadena de valor de la energía. Bueno, creo que es parte del consenso hasta social, ¿no?, que vamos construyendo y que creo que debemos seguir empujando todos para lograrlo. Bueno, perfecto, entregamos el panel exacto, así que bueno, muchísimas gracias.